Un posible segmento de la probadita. Julio, Bien, estoy contigo. Bien, en breve estaremos conversando con Elías Mato después de este bloque, Gray. El incidente que se produjo cerca de su casa, que presentamos aquí el video hace un rato, donde habían personas con armas. Sí, en breve vamos a hablar con él, en breve vamos a conversar con él. Ahora vamos a conversar con Jerry Castro, abogado de Anthony Castro, uno de los miembros de la policía que estuvo involucrado en la situación lamentable de Villa Altagracia, que el país conoce recientemente, que quizás es muy doloroso recordar. Bienvenido, doctor. Qué placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación a este prestigioso programa. ¿Cuál es la situación de su defendido en este momento? ¿Cuál es la acusación que se ha instrumentado contra él? ¿Cuáles son las condiciones jurídicas en las cuales se encuentra? Debo aprovechar el espacio para que la ciudadanía sepa que nosotros no estamos defendiendo una actuación incorrecta de la policía. Ciertamente ocurrió un hecho grave que no debió ocurrir. Sin embargo, nosotros estamos defendiendo o reclamando el cumplimiento de las normas del debido proceso al pie de la letra, independientemente del hecho ocurrido. Y entendemos que ahora con ese nuevo ingrediente del arresto que se produjo en contra del coronel Mariñez, entendemos que es sano para el proceso que se abra el abanico de la investigación. Cualquiera puede ser investigado. Ahora que se le cumpla el debido proceso y se rompa la presunción de inocencia más allá de toda duda razonable. Esa es la misión. En el caso de su defendido, ¿qué él alega o qué él entiende o qué él le dijo a usted que sucedió en ese hecho y por el cual lo están involucrando? Bueno, en la entrevista al Ministerio Público, frente a su abogado y al Ministerio Público, él declaró la forma en la que llegaron los policías a ese lugar. ¿Qué declaró él? Ahora bien, en ningún momento ha dicho que poseía armas, ni ha dicho que disparó. En ese sentido, quien ha fallado, entendemos nosotros, es la Fiscalía al no individualizar a cada quien. En el sentido siguiente, habían varias armas, la Fiscalía debe determinar cuáles dispararon y cuál de esas armas que disparó fue la que produjo la muerte de la persona. ¿Y cuál es su defendido? Porque creo que había un oficial y unos alistados. ¿Cuál es de todos? Anthony Castro. El raso. ¿Qué? El raso. Uno de los Hay rasos. dos rasos, dos sargentos, un Y un teniente. teniente. Ok. Exacto, Mira. y un cabo. Mira, yo conozco a Jerry desde que era prácticamente un niño. Jovencito, lo conozco de su seriedad, de su integridad. El abogado. Ah, Jerry, ok, pero... Sí, ok, Jerry. lo conozco desde que era prácticamente un muchacho. Conozco su origen. Jerry Castro. Es una persona correcta y está ejerciendo como abogado de uno de los involucrados en el tiroteo a la pareja de esposo en Villa Altagracia. Jerry, ¿en qué aspecto tú dices y reclamas que se cumple el debido proceso de la investigación? ¿Dónde se le ha faltado el debido proceso a tu caso? Esa es la pregunta. Doctor, perdone, pero antes... vamos a hacer un compromiso que tenemos ahora y retornamos con usted en breve. Vámonos. Gracias, Julio, estoy contigo. Retornamos la conversación con el doctor Jerry Castro. Jerry, tú estableciste algo ahorita que queríamos resaltar, porque tú dijiste que en ningún momento a tu defendido había declarado que él disparó y que no se determinó cuál era el arma que él tenía o cuál es el arma homicida, según lo que tú estableciste. Y la pregunta que dejamos en el aire. La pregunta que dejó Gray en el aire. Reiterar, Jerry, ¿dónde tú entiendes que a tu defendido, fíjate que tú planteas que tú no estás postulando por defender las cosas mal hechas de la policía, sino que se respete el debido proceso? El debido proceso de ley. ¿Dónde se ha irrespetado el debido proceso en el caso de su defendido? Eso es correcto, fíjate. La Fiscalía procesa a 6 policías y afirma que esos 6 policías dispararon. Sin embargo, tiene 5 armas. Entonces, ¿qué debió hacer la policía? A esos 2 agentes que dicen que no dispararon de manera concreta, debió entonces hacer las pruebas de laboratorio correspondientes en el momento. La prueba de parafina y no se hizo. Antes de los 6 días debió hacérsela y no se hizo, por un lado. Segundo, determinar qué arma le ocuparon a cada quien y cuáles dispararon. La gestría de esa arma para saber si esa fue la que Correcto. dio muerte. Y en la recolección de los casquillos, qué casquillos coincidían y de los casquillos y las municiones ocupadas en los cuerpos que dolorosamente fallecieron, a qué arma pertenecían o pertenecen. Y a partir de ahí deslindar responsabilidades porque las hay. Entonces determinar a quién le corresponde el homicidio, a quién le corresponde la falta, el exceso o estar en el lugar equivocado a la hora equivocada. Eso. Pero no hay imputarlo a todos de la misma manera, porque todos no van a recibir la misma sanción y probablemente alguno de ellos no reciba ninguna.
partiendo del debido proceso, no de las cosas que se teorizan desde el punto de vista popular, sino de lo que se puede probar en un tribunal. Solo con la prueba de la parafina se está violando el debido proceso de ley. Eso es correcto. Es que al no hacerla, ¿cómo determinan que esa Pero persona... ¿cómo al Ministerio Público se le escapa un asunto tan elemental como Un eso? Ministerio Público Muy delicado. anémico, presentó unos expedientes que no se pueden sustentar en una audiencia. Y se caen Eso, ante el magistrado juez que se pronuncia. De eso vivimos. Él dijo que no estaba armado. De eso ¿right? vivimos Él dijo los que no tenía su abogados. arma, ¿no? De eso vivimos los abogados, de los errores de los otros abogados. Pero es que hay algo que yo Un no error estoy entendiendo. procesal. Eso es presión, quizá presión por Jerry, presión. hay algo que yo no estoy entendiendo en este caso, realmente. O sea, según sostiene tu defendido, él no disparó y no estaba armado. Él no ha dicho eso y no Ok. tenía arma asignada. Tenemos una certificación de la propia policía. No de que tenía él arma asignada en ese momento. Y él dice que no disparó. No. Debe probarlo el Ministerio Público. No sé cómo lo Pero hará. aquí, señor está Bob, raro. ahora entonces suma unos elementos está raro. extraños aquí, ¿eh? Hace rato estamos hablando de una prueba que no se hizo. Por ahí comienza el dolor de cabeza. Es normal, eran 6 policías. Nosotros no queremos escandalizar el asunto. La Fiscalía tiene su misión. Es normal, y eran tiene- 6 policías y puede que haya 1 o 2 que no dispararan, pero también puede ser que la orden de ejecutar Ay. se la dieron a 1, a 2 o a 3. ¿Y cuál orden? Porque hay orden y de eso- que y alguien, eso se establece. o sea, envió a ejecutar a alguien. Ustedes se están Sería, haciendo- ustedes sería están bueno haciendo saber quién es el sueldo abogado ahora. del coronel No, Mariñe no, también. Ajá. Doctor, vamos a esperar a Rookie. Doctor, buenas tardes, gracias por estar aquí. Una pregunta entre una duda que ha surgido. Usted me dirá si se puede contestar o no ante el público. Yo he escuchado versiones de que el coronel, que era jefe de esa demarcación, no estaba presente en el momento de los hechos. ¿Qué han dicho los policías? ¿Qué ha dicho su defendido? ¿El coronel estaba en el momento cuando ocurrieron los hechos? Hasta donde nosotros manejamos información, ninguno de los policías se ha referido a la presencia o no de ese oficial superior en ese lugar. Tampoco la Fiscalía hemos apreciado que ha hecho la diligencia de probar eso. Yo me Ni imagino que siquiera el si coronel estaba no de estaba ahí. servicio ese día. El coronel no estaba al servicio ese Me día, imagino usted que dice. no estaba No, ahí. la Fiscalía no se ha pronunciado sobre la confirmación de si estaba o no de servicio ese día, porque de hecho se especula que él había pedido un permiso a otro oficial. Ok. Eso es lo que se ha dicho en los medios. Usualmente los jefes departamentales no están ahí cuando el equipo está en la calle. Usualmente no están ahí. Bueno, es un equipo operativo. Yo le pregunto a usted ahora, ¿qué toca luego del proceso? Ahora, en el caso suyo, ¿qué toca con su defendido? Bueno, la Fiscalía tiene un plazo para concluir su investigación y depositar acusación. En este caso fue declarado complejo el caso, por lo tanto la Fiscalía tiene una cantidad de tiempo mayor a la ordinaria. Es así. Y ahí deberá determinar entonces la individualización de cada uno. Y veo difícil que lo logre en cuanto a todos. Y ese es el problema que genera la incertidumbre de no aclarar las cosas desde el principio. Imputarlo a todos de la misma forma y luego a la hora de individualizarlo, disminuir las responsabilidades sería frustrante para la ciudadanía. No entendería eso. Finalmente, desde su óptica y su experiencia como abogado, ¿qué pudiera suceder en este caso si la Fiscalía no puede dar con pruebas contundentes frente a un tribunal sobre lo que allí sucedió? O establecer las responsabilidades pertinentes. ¿Qué pudiera suceder? Bueno, fíjate, es que lamentablemente, aún en el peor de los casos, si no se cumplen con las normas del debido proceso, dolorosamente no hay caso. Ahora, aunque en alguno de los imputados haya caso, no quiere decir que en el caso nuestro lo haya. Ok. Entonces, la Fiscalía tiene una tarea difícil ahí. Bueno. Eso lo entendemos. Pues muchas gracias por estar con nosotros y por establecer este contacto con nuestro espacio, el show del mediodía, la telerrealidad que en este momento Gracias a sale ustedes. para todos. Saliendo para todos, hemos hablado un poquito de este tema lastimoso de nuestra sociedad dominicana. Un abogado de una de las partes imputadas habló con nosotros, Jerry Castro. Gracias. Esta telerrealidad seguirá después de la pausa comercial.